Abierto. ¿Por qué cantidad van a decir? ¿O poquito? Hola, buenos días, profesor compañero. Somos el grupo número 1 Hormigón. Está conformado por Chávez Mero, John Daniel, Moreira Ibarra, Emerson Edu, Ortiz Galarza, Joel Josué, Palma Soledispa, Viga Alejandro, Rivas Larco, Angie Michelle, Sierra Santana, John Michael. Bueno, nuestro tema es el acero estructural y el hormigón armado. El acero estructural. El acero estructural es una aleación de hierro y carbono con pequeñas cantidades de otros elementos, como el silicio, magnesio y fósforo. Estos elementos se agregan para mejorar las propiedades del acero, como su resistencia, ductibilidad y soldabilidad. La composición química del acero estructural se define por su porcentaje de carbono. Los aceros estructurales se clasifican en dos categorías principales, según su contenido de carbono. Aceros de baja aleación contienen de 0,06 a 0,25 de carbono. Aceros de alta aleación contienen más del 0,25% de carbono. Los aceros de baja aleación son los más comunes y se utilizan en la mayoría de las aplicaciones estructurales. Los aceros de alta aleación se utilizan en aplicaciones especiales como las que requieren una resistencia a la corrosión o desgaste superior. Las propiedades físicas del acero estructural son densidad, temperatura de fusión, conductividad térmica, resistencia a la acreción y ductilidad. La densidad del acero es aproximadamente 7.850 kilogramos sobre metros cúbicos y la temperatura de fusión está en aproximadamente 1538 grados Celsius. La conductividad térmica es aproximadamente 50 watts de metro por kilo. La resistencia a la tracción es de 250 a 800 megapascal. Bueno, las propiedades químicas. Las propiedades químicas del acero dependen de su composición química. Las propiedades más importantes del acero estructural son resistencia a la corrosión. El acero es resistente a la corrosión, pero puede ser susceptible a la corrosión en ambientes corrosivos. Resistencia al desgaste. El acero estructural es resistente al desgaste, pero puede ser susceptible al desgaste en ambientes abrasivos. La resistencia y ductibilidad del hormigón armado. El concreto dúctil está listo para llevarse al campo y tiene el potencial para contribuir significativamente a mejorar la sustentabilidad, durabilidad y seguridad de la infraestructura. La utilidad en tensión contribuye a la resistencia, al agrietamiento y a la delaminación, con lo que frecuencia se ven en reparaciones de concretos defectuosas. Este desempeño es consciente aún después de varios años. Las normas y estándares del hormigón armado. En el capítulo 8 de la NEC SHM de la norma ecuatoriana de la construcción cubre los requisitos para el diseño y construcción de estructuras de hormigón armado. En esta se establece que los materiales permitidos para el hormigón y el acero de refuerzo con sus respectivas propiedades mínimas, el hormigón debe tener una resistencia especificada a compresión de 210 kilogramos centímetros cuadrados como mínimo. El hormigón armado. El hormigón, por un lado, es un material resistente a la compresión que no soporta tracción. El acero, por otro lado, resiste tanto a la tracción como a la compresión. La combinación de dos materiales, por lo tanto, permite el hormigón armado sea resistente a la compresión y a la tracción. El hormigón armado es una mezcla de dos materiales, hormigón y acero. Por definición, es un material en el cual se han agregado refuerzos metálicos para obtener el hormigón de este tipo. Propiedades. El hormigón armado es capaz de soportar cargas de compresión, tensión, tracción, fuerza sobre cualquier estructura. Tiene una alta fiabilidad como material, ya que combina los mejores elementos del cemento y del acero, razón por la cual es uno de los más utilizados en la construcción. Estas son las principales
propiedades y ventajas que hacen que los usos del hormigón armado y en la construcción sean amplios. Tenemos la fuerza, la versatilidad, la durabilidad y la ductibilidad. Yo les voy a hablar sobre la aplicación del acero estructural. El acero estructural se lo puede utilizar en los edificios, oficinas y comerciales, en los puentes, en las estructuras industriales, torres de comunicación y estructuras de almacenamiento. En los edificios, oficinas y comerciales, el acero estructural se utiliza comúnmente en la construcción de edificios y comerciales debido a su resistencia y capacidad para soportar cargas pesadas. La aplicación del hormigón armado. El acero estructural se emplea en todo tipo de estructuras metálicas como entrepisos, naves industriales, aparcamientos, puentes con amplios claros, ya sea su firmeza y consigue una gran eficacia estructural. Factores que afectan al acero estructural es la corrosión debido al agua que se introduce. Esto pasa que el acero empieza a corroerse y tiene una menor durabilidad. En la fatiga habla sobre el acero ocurre cuando se somete a cargas cíclicas repetidas, lo que puede provocar el agrietamiento y la falla a lo largo del tiempo. En las cargas y deformaciones, el acero estructural está diseñado para soportar cargas específicas, cargas que excedan los límites de diseño o deformaciones inesperadas que puedan comprometer la integridad de la estructura. Los factores que afectan al hormigón armado. Existe una serie de factores externos bien identificados que con su acción provocan considerabilidad de la durabilidad del hormigón. Quizás los más determinados sean los errores cometidos en la fase de proyecto o en la fase de ejecución de la obra. Aparte de estos dos, podemos enumerar las vicisitudes que puede sufrir el material una vez finalizada la obra, como la carbonatización. Es uno de los principales problemas de origen químico del hormigón armado, y se produce cuando el CO2 del ambiente reacciona con el hidróxido de calcio de la mezcla para formar. Como consecuencia se produce una baja del pH y la corrosión de las armaduras metálicas. Es entonces cuando los hidróxidos se combinan con el carbono y el pH baja a niveles inferiores de 9, convirtiendo el medio en ácido, eliminando la protección pasiva de las armaduras y favoreciendo el proceso de oxidación. Al correrse, las armaduras aumentan su volumen, provocando las desconchones, las fracturas y la pérdida de cohesión de la estructura. Yo les voy a hablar acerca de las estructuras tanto de acero estructural como de hormigón armado. Las estructuras de acero estructural y hormigón armado son dos tipos de sistemas constructivos utilizados en la ingeniería civil y en la arquitectura para crear tanto edificaciones y obras de infraestructura. En cuanto a las estructuras de acero estructural, encontramos que su material principal es obviamente el acero estructural, la cual es una aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono junto con otros elementos. Entre algunas de sus características encontramos que es resistente tanto a la tracción como a la compresión. También posee maleabilidad, durabilidad y es mucho mejor en cuanto a la velocidad de construcción. Algunas de sus ventajas son que posee mayor resistencia en comparación con el hormigón, en términos de relación de resistencia-peso. En cuanto a las ventajas del hormigón armado, encontramos que posee una buena resistencia a la compresión y a la corrosión, debido al revestimiento de acero que posee. En las desventajas del acero estructural encontramos que suele corroerse si este no se trata correctamente. Además, en cuanto a los costos, estos pueden variar con la fluctuación de los precios. El hormigón armado, en sus desventajas encontramos que este es mucho más pesado en comparación con el acero estructural y posee una menor flexibilidad en el diseño en comparación con el acero. Algunas de sus aplicaciones son, como podemos observar, las vigas mixtas, columnas mixtas y sistemas de amortiguación.
Las estructuras mixtas poseen ciertas ventajas, las cuales son eficiencia en el uso de los materiales, poseen una mayor resistencia a la rigidez, resistencia y rigidez, ya que se complementan los dos materiales, tanto el acero de refuerzo como el hormigón armado, uno que resiste a tracción y el otro a compresión. Además de las placas compuestas, incrementa su capacidad sísmica y se aplica mucho en sistemas de amortiguación. Muchas gracias. Muchas gracias, nosotros somos el grupo 1 de Secta 2.